positivo y el tema de nuestra lección número 5 en esta hermosa noche. Vamos a ver, no la voy a leer para economizar el tiempo, pero sí le voy a explicar esta parte sobre una bacteria que había en aquellos años, un síntoma de gripe, una situación, vamos a poner que no bacteria, no, un virus, pero se convertía aparentemente en algo más fuerte. Entonces habían unos jóvenes, ¿verdad?, en la universidad, y bueno, algunos de ellos tuvieron que ir a emergencia. Dice la historia que era algo que parecía esa gripe fuerte, ¿verdad? Tuvieron que ir a emergencia y hasta algunos, bueno, ya usted sabe, perdieron sus vidas. Y otros tanto, cuando fueron a chequearse en el médico, pues ellos no sentían nada, eran asintomáticos, pero tenían esa situación en su cuerpo. El doctor le explicaba que hay muchas personas que dan esta reacción, que tienen una situación, tienen el virus, tienen una enfermedad, pero son asintomáticos. Y esta parte del autor aquí, al final, usted ve ahí donde dice, está marcado de rosado, ¿verdad?, con un creyón, esa parte que lo estuve marcando ahí, dice: así también es el pecado, puede estar presente aun cuando los síntomas están escondidos. Poderosa esa enseñanza. Esa es la primera imagen donde está la señora con la mano ahí, que está estornudando, si usted la puede ver. Dios bendiga a nuestra hermana Nelis, que acaba de entrar. Esa es la primera imagen que tenemos ahí, la señora que está con así, que está estornudando. Eso me recordó mucho, hermano, eso es viejo. Eso me recordó al tiempo que tuvimos de la pandemia y todo lo que pasó, que ya al final había muchas personas que sí la tenían, pero no se sabía, eran asintomáticos. Y como quiera se fue dando más situaciones de personas tales y bueno, pudimos ver personas que le dio y ni saben que le dieron, ¿verdad? Porque eso era algo que se estaba en los aires. Y bueno, no queremos ni recordarnos esa experiencia. No es necesario tener apariencia de asesino para necesitar la salvación de Dios. Todos estamos infectados por el pecado y necesitamos la cura que Dios ofrece. Eso es un buen principio que nos dejó esa ilustración que trajo ahí en este inicio. Y ahí el capítulo 2 cita en esa imagen, dice: todos tenemos una gran necesidad de justicia, basado en Romanos 1, 18 hasta el 32, donde estamos hablando, pero esta lección es completa, que van a ser 4 lecciones, nos va a llevar del 3 a 20 también. Vamos a tener esta lección 5 y las próximas 3 lecciones, que va a hablar sobre la necesidad de los gentiles de la justicia de Dios y la necesidad de los judíos, parte 1, parte 2, y que todos necesitamos la justicia que Dios ofrece en Cristo. En esta noche tenemos lección 5. Ahí es su segunda imagen, página 37, lección 5. Los gentiles necesitan la justicia que Dios ofrece en Cristo. Los gentiles necesitan la justicia que Dios ofrece en Cristo. El autor ahí partió esas 4 lecciones que van a ser nuestras próximas 3 semanas, más esta, para que podamos hablarnos en aquellos tiempos, para poder ir al contexto de esos tiempos, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro tuvieron, ¿usted me entiende?, sus situaciones. Por este caso, lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión, pues tenemos que entrar a esta parte importante, de esta historia. Entonces, estamos citados acá en la parte: los gentiles necesitan la justicia que Dios ofrece en Cristo, basado en Romanos 1, 18 al versículo 32, donde terminamos de leer hace unos minutos. Ahí en el contexto de esa parte, si podemos ver, usted puede ver el contexto ahí. Mire el objetivo que tenemos en esta lección. Tenemos 2 objetivos. El primero dice: objetivo A, explicar 3 razones por las cuales los gentiles necesitan la justicia que Dios provee. Esas 3 razones basado en el mismo capítulo donde estamos, con su versículo siguiente. El objetivo B, identificar el problema y los niveles del pecado en Roma, basado en 1, 21, 32. Ahí ya va a ser del 21 al 32. Ya eso lo estuvimos leyendo todo. Hermano, esa parte que comienza aquí en la Biblia, tenga su Biblia a mano, con la subdivisión, ahí dice la culpabilidad del hombre. Romanos 1, su versículo 18, la culpabilidad del hombre. Recuérdese que cuando estuvimos hablando del inicio, en el inicio de esta materia, estuvimos hablando de los libros más, de los capítulos más atacados y los versículos más atacados del libro de Romanos, más en estos tiempos. Antes había más respeto. Ya no hay mucho respeto. Las personas que quieren vivir su vida libremente y justificar sus acciones, pues se han ido tan fuerte que han querido
tocar lo que es la palabra. Es delicado esto. Han querido tocar lo que es la verdad para justificar sus acciones. Lo amamos y lo queremos, oramos por ello para que haya liberación, pero no se lo vamos a permitir. Claro, ellos pueden pensar y hacer, pero no se lo vamos a permitir de no reprender esta acción. Bueno, si yo quiero brincar esta cerca y dice prohibido, yo prefiero justificar el dueño que puso la prohibición, justificar mi acción para yo entonces denegar la responsabilidad que yo tengo. Y decir, no, porque fue que el dueño dijo, hizo, él cogió unos metros que no eran de él, esta parte aquí es libre, bosque, bueno, justifican sus malas acciones y comienzan a buscar y a desmenuzar y al fin y al cabo en torno a lo que es el tema de la palabra, pues lo que se están trayendo es maldiciones que pueden afectar su vida y su generación. Misericordia pedimos de esto. Voy a comenzar a leer estos versículos que vamos a tomarnos 3 versículos de esta parte. Vamos directamente a lo que es a la Biblia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, y fueron entenebrecidos, hermanos. Mire esta parte de esta lectura aquí poderosa. O sea, porque hermano, el conocimiento, y más en estos tiempos, de lo bueno y lo malo, está hermano, está. Porque yo siempre me acuerdo de que mi mamá, mis adultos en mi tiempo de niñez, pues no haga esto, no haga lo otro, no tome esto, no me traiga nada aquí, que si tú robaste algo por ahí, llévelo otra vez, no importa lo mínimo que sea un lápiz, llévelo allá a la escuela y déselo al jovencito. O sea, nuestros padres y nuestros mayores, en el tiempo que nosotros estábamos en nuestra niñez, nuestro crecimiento, nos enseñaron las cosas buenas y malas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás no todos tenían el acceso a la Biblia, pero sí lo escuchaban. Y de generación en generación se ha cuidado y se ha tratado de enseñar a respetar a los hijos desde el principio. Un padre que no sabe educar, un padre que no sabe reprender, un padre que no tiene la autoridad sobre sus hijos, está creando una potencia de maldad en la tierra. Sí, una potencia de maldad, porque una persona con falta de educación puede cometer cualquier situación, incluso personas que hoy por hoy tienen tiempo en cárcel y no van a salir, lamentablemente, es porque no tuvieron una educación, no tuvieron ese hombre, ese padre, esa madre que le dijo, no lo hagas. No hagas eso, no, porque a veces, no que un lapicero, no que una mascota, no que una hojita, hay cosas que pueden producir en el lapso de tiempo de vida de las personas, pueden ser perjudicial a su vida, a su crecimiento, y ya como nadie se lo corrigió, pues para eso no es nada. Y los peores ladrones, Señor tenga misericordia de ellos, oramos por liberación, son aquellos que comenzaron con algo sencillo, con algo poquito, con algo que no se les reprendió. Entonces, aquí nuestro apóstol nos pone lo que el Espíritu Santo les reveló conforme a esta situación que estaba viviendo, que estaba viendo en aquellos tiempos, que entre todos los tiempos pues, lo estamos viendo también. Dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios le manifestó. O sea, hermano, desde el inicio, hacer las cosas bien. Pasó con Adán y Eva. Desde el inicio Él lo corrigió, no haga esto, de este árbol no va a tocarlo, ¿entiendes? Te hago responsable a esto. Tú eres el responsable, no Eva. Tú eres la persona que tiene la autoridad y la responsabilidad de mantener todo lo que yo te dije que no hiciera y lo que hiciera andando bien en este lugar. Entonces comenzó desde allá la desobediencia, esa fue la segunda desobediencia, hermano, que pudimos ver, aparte de lo que sucedió allá en los cielos con Lucifer. Ahí comenzó la segunda desobediencia en torno a la primera vez en la tierra con el humano, con el primer hombre que Dios creó.
Entonces siempre dice, como dice aquí la palabra, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, hermano, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tenemos excusa. Adán y Eva no tenían excusa, porque desde el principio dice aquí la palabra que se le fue manifiesta, no hay excusa. Yo no lo sabía, yo nunca lo escuché, por alguna o por otra razón, y más en estos tiempos, para esos jóvenes, para esa generación, no hay excusa, porque lo estás escuchando en las redes. Sí, que hay uno que da más testimonio. Esta es una palabra muy común mía, ¿verdad? En mi boca. Déjeselo a Dios, ore por él y ya. Yo no voy a hacer las cosas malas porque otra persona la haga mal. No, Señor. Vamos a hacer las cosas bien porque la palabra, porque nuestros padres, porque la vida te da a entender las cosas que no están bien. Hermano, ¿cuántas personas tristes se desviven y desviven a otros por una falta de entendimiento? Porque no se comenzó por la casa, no se comenzó por la casa, instruir a los hijos en los caminos del Señor, que ya cuando sean adultos ellos no se van a alejar, se pueden alejar de la congregación y ya no ser cristiano, pero hay un temor y un respeto en nosotros que de eso no se sale, hermano. Dice el versículo... versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, hermano. ¡Wow! Hay personas que discuten esta parte. ¿Por qué Dios lo entregó a la inmundicia? Yo me estoy yendo más adelante aquí en la parte de la Biblia. Recuérdense que cuando hay puntos importantes me gusta ir aquí a la Biblia y tomar algunos puntos del libro. Pero esta palabra tan fuerte, dada desde aquí, desde la esencia de lo que es la verdad, hermano, tiene que hablar a la humanidad, tiene que hablar a nosotros, ¿eh? Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. ¿Por qué Dios lo entregó? Hay personas, pero ¿por qué Dios no entrega inmundicia? No. Ya cuando la persona decide serlo, es que Dios no va a interrumpir esa parte. Y volvemos con la historia del libre albedrío. Dios lo entregó. Haga usted lo que vaya a hacer. Lo que usted comenzó a hacer, hágalo. Lamentablemente yo no puedo detener eso. El mismo Señor nos da el permiso a nosotros de decidir sobre nuestra vida y sobre nuestras acciones. Hermanos, si fuera una interrupción de Dios, quitar de nosotros los pensamientos incluso, las acciones de hacer las cosas mal, no sucediera nada en esta tierra. Nada. No sucediera nada que no afectara. Todo fuera bien, todo fuera como dice la palabra, todo fuera bien hecho, hermano. No hubiera tanto dolor y tanta maldad. Incluso la naturaleza no gimiera todas las cosas que sucede, hermano. Todo lo que sucede, son cosas terribles. Entonces dice, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando entre sus propios cuerpos. Esta parte es importante. Deshonrando entre sus propios cuerpos. Cuando tú le lees a una persona que está en semejante acción, eso es, la Biblia fue escrita por un hombre y se justifica. Vamos a dejarlo ahí, esa parte. No quiero entrar a esa parte en el 25. Vamos a entrar al contexto de lo que es el libro, ¿verdad? Dice en Romanos, contexto, dice en Romanos 1, 16 y 17. Recuérdese que estábamos repitiendo durante 3 semanas para que usted se acuerde, hermano, el poder del evangelio. Pablo presentó el evangelio de salvación y cómo estar en una relación correcta con Dios. Él divide a toda la gente en este grupo: judíos, descendientes de Abraham, y gentiles, todos los que no son judíos. En Romanos 1:18 y el 3:20, Pablo explica por qué tanto gentiles como judíos necesitan la salvación que Dios provee. Examinaremos 3 razones por las que los gentiles necesitan también la salvación. Hermano, aquí todo el mundo necesitamos la salvación. Yéndonos a la historia, tanto tomando la palabra de gentiles, judíos y gentiles, ahí la explicación y ya lo sabemos, pero todos necesitamos, hermano, la salvación. Y en este caso no se divide como judíos y gentiles, sino que aquí comenzamos a ver. Dios bendiga a nuestra hermana Reina que acaba de entrar, nuestra princesa. Dios bendiga, bienvenida. Todo que comenzamos a ver la necesidad que tiene el ser humano, hermano, de hacer las cosas bien. La necesidad de salvación. Se le ofrece la salvación. No tiene que pagar un precio porque tampoco lo hay. Muere Jesús. Se entrega el Hijo de Dios. Se sacrifica por nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? No es fácil. No es tan fácil. Pero se puede. Porque aquí no hay supermanes ni supermujeres, hermanos. Aquí ni superwoman, para terminar en inglés.
Aquí hay personas que pagamos el precio y que peleamos con este cuerpo constante, desde nuestra mente hasta nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra boca, que muchas veces los ojos están para acá, como dice el apóstol Pablo, oye, yo quiero hacer algo. Lo que yo quiero hacer está dentro de mí, pero mi cuerpo, los miembros se manifiestan y hacen lo contrario. Cuando tú estás mirando para acá y los oídos para allá, se quieren poner, es aquí, y el oído, voltealo para acá. No, el cuerpo está en contra del propósito de Dios en la tierra, en contra de nosotros, nuestro cuerpo, esta carne. Pero sí se puede, sometido a Dios, sí se puede, hermano, no lo ponga difícil. Vamos al punto A, ahí estamos ahí debajo de la pregunta número 1. Esas preguntas, como siempre le digo, son preguntas importantes que usted puede responderse usted misma y hacer cuestionario. Yo lo hacía también. No puedo entrar a ellas porque no toma mucho tiempo. Dice acá, la ira de Dios está contra todos los que practican el pecado. Basado en lo que hemos estado leyendo en el libro de Romanos, ahí sobre el versículo 18 en adelante. Ya esa parte que estamos leyendo del 18 al 20, ya la estuvimos leyendo. Amén. Vamos a este cuadro que está aquí debajo, que a su mano izquierda dice el que habla. Perdón, dice el que está hablando en este momento. En el centro dice declaración y pregunta. Y a su mano derecha dice el libro, o sea, cita lo que es el libro donde está citado. Esa es la figura 222 que estamos viendo en su imagen número 2 y página 37. Ahí, ese cuadro. Vamos a tomar esta referencia. El que habló. ¿Quién habló en el primero? Pablo. ¿Qué declaración hizo? En este caso fue una declaración. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Dónde está citado? Romanos 1:16. Vamos a la segunda. ¿Quién habló aquí? ¿Quién fue el que habló? Un estudiante. ¿Qué fue lo que hizo? Una pregunta. ¿Por qué no? Aquí no está basado en ninguna parte de la Biblia porque ya vamos a ver es como si fuera nosotros. Esa es la respuesta del estudiante, la respuesta del maestro. Y si usted puede ver, no está citado en ningún lado. No me avergüenzo del Evangelio. Esa fue la declaración. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no me avergüenzo? Vamos a ver la tercera. La segunda, aquí está hablando Pablo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí usted ve que se está dando su propia respuesta, le está respondiendo el estudiante, la persona que está estudiando la Biblia, que está leyendo, y vuelve entonces en la otra parte, en la cuarta parte, el que habla, el estudiante, usted o yo, y dice, ¿cómo? Estamos en el mismo 1:16, dice el cómo. Entonces viene aquí, habla el apóstol Pablo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá, basado en el 1:17. Estamos en Romano todavía. Y el estudiante dice, pero ¿por qué es necesario el Evangelio? Y Pablo le responde, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad, basado en el 1:18 donde estuvimos comenzando. Usted ve qué bonita dinámica. Esa dinámica, esas son tareas, hermano, que no siempre yo la pongo porque ya le tuve 2 tareas consecutivas y le doy su descanso. Pero esas son cosas de las cuales usted practica. Mire lo que dice acá en el párrafo debajo de la tabla, ¿verdad? Dice, la Biblia dice que Dios está revelando su ira ahora. Romanos 1:18. Ira de Dios quiere decir su ira contra el pecado. Hermano, la ira de Dios no viene contra el ser humano en la esencia que él creó. La ira de Dios viene por lo que estuvimos leyendo, es por lo que sucede. Mírelo ahí en el 1:18. Dice que por la impiedad y la injusticia es que cae la ira de Dios sobre la tierra. No es porque, Dios hizo esto porque, pero ¿por qué entonces si Dios creó al ser humano, por qué lo destruye? ¿Por qué hay iras? ¿Por qué Él tiene ira? ¿Por qué se molesta? ¿Por qué manda estas cosas que suceden a nivel natural y estas cosas? Es que la ira de Dios está manifiesta por el mismo comportamiento de nosotros, hermanos, por lo que está pasando en la tierra. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta parte aquí, que es de todos los tiempos. Mira esta palabra, que tiene más de 2000 años, ¿verdad? Es de todos los tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre se enoja cuando la gente peca, porque Él es justo y santo. La gente se enoja por varias razones, y Dios se enoja cuando la gente peca. Nosotros tenemos varios puntos para enojar. No me molesta por esto, no me gusta esto, hasta por una comida que le sirven en un restaurante, hasta el pensar de otra persona, cosas que son sencillas y a veces pueden provocar hasta un problema mayor.
Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y justo que nos da oportunidad al ser humano de combatir contra la humanidad. Y no es tal, él no es como nosotros. El hombre, ay no, yo no quiero hablar con fulano. Dios no, Dios te da todas las oportunidades necesarias para que tú puedas arrepentirte. Vamos a ver, Dios se enoja cuando la gente peca. Vamos a ver estos puntos sobre el pasado, sobre el presente y el futuro, por lo cual el Señor se ha enojado de las situaciones que han pasado. Ahí mismo, en el final que estamos ahí. Dice, en el pasado, Dios reveló su ira contra el pecado en el diluvio, ¿se acuerdan? Basado en Génesis 6:8. Del mismo modo, Él mostró su ira contra el pecado, cuando destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, basado en Génesis 18:19. Cuando envió las 10 plagas sobre Egipto, basado en Éxodo 7:12. Cuando castigó a los israelitas con serpientes venenosas, basado en Números 21:4-9. Cuando hizo una generación que hizo que una generación muriera, en el desierto, basado en Números 14:23. Ahí, y Salmo 95:10-11. Ahí lo voy a dejar porque hay más. Yo me imagino que todos los estudiantes ya han leído, ¿verdad? Así que no se lo puedo leer todo para poder seguir. Vamos a seguir en la próxima imagen que está en la página 38, en su imagen número 3, la imagen número 3 que le llegó ahí, que espero que siempre le llegue en orden, si no la ubique por lo que es las preguntas y por lo que es la página. Hermano, el pasado, las cosas que pasaron, muchas citas, usted puede ver muchas cosas que estuvimos viendo ahí. La ira de Dios es por la culpabilidad, por todas las cosas, por la maldad, hermano, mire, si nos ponemos a hablar, hermano, todo lo que el ser humano desde el inicio ha hecho para provocar la ira de Dios, pero wow, su misericordia es la que muchas veces dice, no, espérate, su misericordia dice, no, aguántate un momento, espérate, así no, vamos a hacerlo así. Por misericordia y por la promesa. Y ahí su hijo intercediendo por nosotros ahí al lado de él. Ay, Padre, ten misericordia, Señor, mira, dale una oportunidad. Ay, Dios mío, no lo merecemos. Aquí al lado de la pregunta 5 dice, en el presente. Estuvimos hablando de la ira de Dios en el pasado, en el presente. Vemos la ira de Dios cuando Él permite que los pecadores se hagan más pecadores. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Por lo que le estaban hablando luego. Fuera tan fácil que Dios no lo hiciera e interviniera. Wow, es que ese libre albedrío es peligroso, hermano. El libre albedrío no solamente se dice, hay que prestarle atención, hay que estudiar qué es el libre albedrío, dónde me puede llevar a mí el libre albedrío. El libertinaje, no, a mí que nadie me venga a hablar, que esa Biblia, que eso, lo que se está diciendo ahí, esos cristianos son locos. Hermano, el libre albedrío es algo tan fuerte que puede destruir una nación completa. Hermano, es fuerte. Y lo vemos en lo de la guerra, en que tiran allí, en que jalan aquí, hermano. Son tantas cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado como cristianos, porque le damos ejemplo a los no cristianos, a aquellas personas que no le sirven al Señor. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque a veces nuestras acciones con ese libre albedrío que debería ser limitado, pero no, lo tenemos ahí lo tenemos hasta que usted quiera, hermano, hasta que ya decidamos no a seguir haciendo esto. Puede traer situaciones y por esta razón es que Él permite que los pecadores se hagan más pecadores. Eso es algo como que choca, hasta de volver a repetir como que, ¿por qué Él permite? Por el libre albedrío, respóndase usted mismo ahí, como la tabla que estuvimos leyendo. Su ira presente trae muerte espiritual a todos los que lo desobedecen. Por eso le decía que el tema del libre albedrío es tan delicado, hermano, que hay personas que no se vuelven a parar. Y trae muerte espiritual porque no pueden levantarse. Porque después otra vez no pasa nada. Perdón, no pasa nada. Y sigue el libre albedrío, no pasa nada. Porque he visto personas y oro por ello y he escuchado personas que dicen, tanto que dicen que Dios esto. Mírate lo que yo estoy haciendo. Es tan fuerte, hermano, lo que está pasando ahora y me da vergüenza que mi nación sea parte de tantas cosas aberrantes, hermano. Perdón. Algo terrible, hermano, que hay personas que están haciendo videos con bebidas alcohólicas en la mano, justificando y hablando unas tales lenguas demoníacas. Y no tanto eso, te mandan a buscar la palabra, hermano. Dios lo entregó a su desorden. Dios lo entregó a su inmundicia. Perdón. Vamos a tomar un poco de agua. Gracias, Señor, por el agua. Dios lo entregó, hermano. Él no se va a meter ahí. Más aquel que conoció, como leímos aquí. Ya lo conocieron, hermano.
Ya lo sabían, se les fue manifiesto, se les fue mostrado. No es algo que ellos no sabían, hermanos. ¿Ah? Porque aquí, el punto aquí importante, hermanos, es leer la Biblia, estudiar, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese es el versículo 20. De ahí el mismo capítulo 1 donde estamos. O sea, qué terrible es ver personas que tienen su muerte espiritual por el libre albedrío y porque la ira de Dios no ha caído sobre ellos todavía. Y están ahí brujuleando, hermano, y haciendo y trayendo malos testimonios y llevando a las personas a la oscuridad. Ay de aquellos, hermano. Uno ora por ellos. Pero si el mismo Dios lo entregó, nosotros además le pedimos misericordia. Y dice... Y a veces Él manda muerte física, enfermedades, destrucciones a los que lo desobedecen. No todos los problemas en la tierra son señales de la ira o la desobediencia de Dios, el desorden y la desobediencia de las personas por vía de Dios. Pero muchos de los problemas que tenemos son forma del juicio de Dios. Voy de acuerdo con el autor. Muchas de las cosas que pasamos es por, ay Dios mío, hermano, por la consecuencia de nuestros actos, por nuestra desobediencia ¿por qué tenemos que llegar al último momento? Yo meditaba en esto. ¿Por qué tenemos que llegar al último momento donde ya no suceda algo como esto? Enfermedad, muerte física, algo en la familia. Pero que Dios es un Dios de venganza. No, son la consecuencia de nuestras acciones. ¿Por qué tenemos que llegar? Y cuando digo por qué generalizo, me incluyo yo, que vine por dolor al Señor. Yo no vine que con amor y que hay que llegar a la iglesia tan. No, Señor. Las oraciones de mi madre, de mi padre y de mi familia que eran cristianos en ese tiempo, gloria a Dios, aleluya. Mi papá hoy está con el Señor ya y mi mamá está aquí, que Dios me la guarde. Esas oraciones constantes fueron lo que fueron ahí, haciendo, hermano, la diferencia en torno a lo que es que esta mujer de Dios esté aquí hoy. Pero yo tuve que poner de mi parte. Sí, porque ahí es que rompemos esa parte libre de las decisiones propias, porque decimos no, hasta aquí no es. Vamos al futuro, recuérdense que estábamos en el pasado, en la ira de Dios, en el presente y en el futuro venidero. Esto es algo que podemos ver ya por lo que dice la palabra. La palabra en Mateo, Apocalipsis, sucesivamente podemos ver muchos ejemplos. Dice aquí en el futuro, Dios revela su ira en la gran tribulación. Sí, en la gran tribulación, Apocalipsis 6:19. El día del juicio, basado en Mateo 24:21 y segunda de Tesalonicenses 1:5-10. Y con castigo eterno, Mateo 10:28 y Apocalipsis 14:11. Dios se regocija cuando la gente hace lo correcto, pero Él se enoja cuando la gente se decide por el mal. Ahí está todo dicho. Esos libros y esos versículos, capítulos y versículos, no le gusta ni leerlo, ni exponerlo, mucho menos predicar en lugares. ¿Por qué? Porque en el momento que usted escucha un testimonio, cuando usted lee, hermano, Apocalipsis, y se va a Mateo, a esos versículos importantes como el 24, bueno, desde el 21 yo comienzo a ver las relaciones, 22, eso. Usted comienza a ver lo que puede pasar, el futuro en la profecía, lo venidero. Hermano, usted como que se le tiembla, como que usted le tiemblan las paticas así. Y cuando usted ve alguna entrevista de una persona que Dios le dio, hay mucha gente que no cree en esto, que Dios le dio la permisión de ir a usted sabe dónde y ver allá cosas manifiestas en el espíritu, en revelaciones, como Dios lo haya llevado. Ay, eso es mentira, hermano, yo le creo, no todos son... ya usted sabe, pero muchos de ellos, usted el espíritu le da confirmación de que esa persona está diciendo lo correcto. Y no solamente eso, hermano, sino que cuando usted lo puede ver en aquellas personas que Dios lo libertó del mundo, de todas esas cosas sucias, de la oscuridad, del satanismo, todas esas cosas, y ya usted sabe, y cuando traen el testimonio, hermano, usted siente como un temor, y usted quiere volver a leer Apocalipsis y a Mateo, y esos libros que le hablan sobre el futuro y la ira venidera de esta tierra, hermano. Entonces, ¿por qué no arreglar las cosas en el presente? ¿Por qué no nos vamos al presente? Ya lo del pasado ya sucedió, allá, Génesis, Éxodo, Números, ya eso quedó, ya eso pasó. Pero el presente que a nosotros nos corresponde, basado en esto que estamos estudiando aquí, el presente puede cambiar el futuro de la humanidad. El presente puede cambiar el futuro tuyo y de tu familia. El presente, las acciones del presente son de las cosas que Dios no toma en cuenta a nosotros, nuestras acciones, qué responsabilidad tenemos nosotros. ¿Qué responsabilidad tiene usted y yo para aquí en la tierra para poder orar y combatir y no ser parte de las cosas malas que se están haciendo?
Dice acá en el párrafo que está encima de la pregunta número 7. La ira de Dios es lenta pero segura. Él nunca se apresura a juzgar. Véase 2 de Pedro 3:9. Es lento para la ira y grande en misericordia. Nehemías 9:17 y Salmos 103:8 y 145:8. Dios es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, basado en el mismo libro de 2 de Pedro 3:9. Pero como es un Dios santo, Él debe juzgar el mal tarde o temprano. Tarde o temprano, hermano. Dios bendiga a nuestra hermana que entró, no le vi el nombre, Dios les bendiga, no pude ver el nombre bien. Tarde o temprano, hermana, a Marcela Martínez, aquí me salió, Marcela Martínez, Dios bendiga a Marcela Martínez. Tarde o temprano, mis amados hermanos. Así, hermana, dígame. Esa es la hija de nuestra hermana Diana Cross, si no me equivoco, que ella mandó aquí por el grupo. Si no me equivoco, esa es la hija de ella. Ok, la hija de nuestra hermana Diana. Sí. Ok, gracias, mamá. Gracias. Aproveché y me eché una semillita esa que tengo aquí, ¿te sabes? A picar. Bueno, entonces aquí dice... Romanos 1:8 declara que el Señor revela su ira contra la impiedad y la injusticia. Hay poca diferencia entre estas dos palabras. Impiedad significa vivir como si Dios no existiera. Hermanos, recuerda que estuvimos leyendo sobre la impiedad. Escuche bien. La inmundicia y la impiedad. Es como que la persona vive como que si Dios no existiera. Y la injusticia se refiere a las malas acciones como inmoralidad, y Dios derrama su ira tanto de la impiedad como de la injusticia. Son dos palabras que tenemos que tener pendiente en esta noche para no ser parte de ella, no cometerla, no vivir nada que tenga que ver con eso. Miren qué fuerte Dios habló aquí en Romanos 1:18, hermanos. Fueron entregados a su impiedad. Amén. Y a todas las cosas que vienen de ellos con su mente entenebrecida, hermano, con tanta malicia y tanta maldad. Amén. Dice, hay poca diferencia entre estas dos palabras. La ira de Dios es justa, Romanos 1:19-20. Los pecadores son culpables y no tienen excusa que Dios pueda aceptar. Así mismo es. Ahí nos cita, estuvimos leyendo Romanos 19, recuerden que lo leímos hasta el 24. La gente de cada generación tiene cierta verdad acerca de Dios. La creación testifica que Dios existe. Hermano, la creación lo dice. Ay, santo. Hermano, cuando usted se levanta en la mañana, lo que nos levantamos a orar temprano, hermano, y usted comienza a escuchar los pajaritos, antes de que se comience a escuchar todos los vehículos, y usted comienza a escuchar esos pajaritos, esas cositas. Hermano, los que viven así en los lugares alejados, en los bosques, en esos lugares, aunque hay algunos animalitos que ya usted sabe que yo le tengo miedo, pero bueno, uno trata de disfrutar como pueda. Y uno comienza a ver, me desconecto, hermano, de una vez. Si yo estoy en un lugar de eso y comienzo a pensar las que sabemos, que andan así, usted sabe, se me va de una vez. Ana María Lourdes. Me desconcentro, Caterina y María Lourdes. De que yo comienzo, mira, hermano, yo... Cuando yo fui a Venezuela... Ay, Dios mío, hermano. Yo era asustada y cada vez que me iba de que salía afuera a conectar con la naturaleza, venía el enemigo y me traía lo que usted sabe. Y yo, Señor, reprenda el diablo. Y conectaba con la naturaleza, pero mirando para los lados. Hay una de las cosas que nos desconecta a las mujeres, ¿verdad? Eso, hermano. Pero cuando vemos la creación, incluso a ellas, que no queremos saber de ellas, pero están ahí, es parte de la creación. Y nosotros decimos, wow, es que hay algo. Y cuando vemos los alimentos, hermano, alimentos que crecen debajo de la tierra con un sabor, que vienen con su sabor, como la cebolla, como el ajo, las verduras, el apio, hermano. La creación habla que Dios es grande, porque hay gente que lo puede dudar, hermano. Hermano, y cuando usted comienza a estudiarse su cuerpo, cómo reacciona un órgano con otro, cómo cuando falla aquí, este no funciona. Dios bendiga a nuestra hermana Yesenia que entró. ¿Cómo es, hermanos, que podemos ver que en muchas ocasiones por una simple cosita, que una falta de vitamina, humanamente hablando simple, que la vitamina D ya no funciona igual? Hermano, la creación grita lo grandioso y lo sobrenatural y sin explicación que es todo lo que tenemos, lo que Él creó para nosotros. Y a veces no lo valoramos. La creación dice, aquí está Dios en cada cosa. La inteligencia de los animales, hermanos, lo que consumimos. Ay, no, nos cogemos la noche entera si vamos a hablar de tantas cosas tan buenas. Amén. Dice, la gente sin el evangelio tiene lo que los teólogos llaman revelación natural.
Esa gente sin el evangelio tiene la revelación natural. No se sabe lo suficiente como para ser salvo, perdón. No pueden ver un árbol, una nube ni un arco iris y saber cómo ser salvo. O sea, pueden conocer, pueden ver esto, pero no pueden entender cómo es que ellos son salvos. Pero la creación revela que existe un creador para todas esas cosas, pues que la creación testifica que Dios existe y los humanos tienen la responsabilidad de responder a esta creación, a Él. Y todos los que se rebelan contra esta creación, contra el creador y la creación, son culpables y la ira de Dios va a caer sobre ellos y no hay excusa, como dice Romanos 1:20. Aquí dice, toda la gente tiene un sentido del bien y del mal, pero la gente nunca vive en conformidad con la verdad que tienen. Así que si su su castigo es justo. El día del juicio, los pecadores no tendrán ninguna defensa, no va a haber excusa. Oye, somos, el ser humano es, ¿cómo que se llama esta palabra? Cuando no se sacia, inconformes. Somos inconformes, hermano, aquí como dice esta parte. La persona que peca es como un hombre que saltó para una ventana de un edificio alto. Él estaba en el 10º piso cuando iba cayendo por el 5º piso. Alguien le gritó por la ventana, ¿cómo le va? Él respondió, hasta ahora todo bien. Es funny. Claro, hasta ahora todo bien porque iba por el 5º, no ha caído, hermano. Viene del 7º, ha pasado 2, no ha llegado hasta ahora, hermano, todo bien. Y el hombre cayendo a su segura, ¿verdad? Las personas en su entender, hermano. No, Dios mío, es que si nos ponemos a ver todas las cosas que Dios tiene para nosotros, no somos suficientes, de verdad que somos malos, tenemos que cambiar esa parte. Cuando digo somos, claro, Dios está trabajando en nosotros, es que el ser humano en su esencia, pues es malo agradecido, nosotros no tenemos que serlo, amén. Vamos al próximo.